¿qué es eso de ser artista? ¿Hace falta sentirse artista para pintar o esculpir o hacer cualquier clase de arte? Pues bueno, la respuesta a la segunda pregunta la tengo clara. Cualquiera puede pintar o hacer arte y disfrutar del proceso. Pero respecto a la primera pregunta, la respuesta al concepto de artista se me escapa. ¿Es un título que te dan? ¿Te lo ganas solo con ponerte a pintar o hacer cualquier otra actividad artística? ¿Por qué actividades tan bonitas y satisfactorias como el ganchillo no son consideradas arte a nivel general? La verdad es que no tengo una respuesta clara para ninguna de estas preguntas, y tampoco creo que haga falta tenerla. A veces pinto y no me siento artista. Otras veces alguien me llama artista y me incomoda. Es una sensación extraña, ¿verdad? Como si fuera una etiqueta que no te acabas de creer. Buscas en el diccionario, le preguntas a la gente, pero la respuesta se esconde entre las pinturas, los disolventes y las gubias. La verdad es que casi todos nos sentimos un poco impostores con esa palabra. Así que, si alguna vez te has sentido así, créeme, no estás solo. Es una pregunta que nos hacemos casi todos los que cogemos un pincel o un lápiz. Pero, ¿y si la pregunta estuviera mal planteada desde el principio? Durante mucho tiempo, muchos hemos creído que ser artista era algo muy concreto. Teníamos la idea de que significaba exclusivamente vivir del arte, tener ese estudio ideal lleno de luz, exponer en grandes galerías. Muchos crecimos pensando que para ser artista había que poseer un estilo de esos que son súper reconocibles, de los que la gente ve y dice al instante, ¡ah, eso es de tal persona! Y también tener nosotros mismos una estética personal que sugiera que somos artistas. Algo así como llevar el pelo blanco y revuelto, ponernos una argolla en la nariz. Y por supuesto, también dábamos por hecho que había que ser bueno por decreto, poseer un talento innato de estos mágicos. Así que nos hemos pasado años viendo que el ser artista es como una especie de título honorífico que solo se ganaba después de vender muchas obras, acumular miles de seguidores y recibir el aplauso constante de los demás. Incluso seguro que hay quien se ha pasado años intentando encajar en ese molde, persiguiendo una idea que, en el fondo, solo nos genera más y más presión. Y el resto de los mortales, todo esto nos hizo sentir que cada pincelada era un examen y que, si el resultado no era perfecto, no era digno de llamarse arte. Nunca me he considerado artista ni me hace falta. Incluso recuerdo una época en la que dejé de pintar por completo. Fue durante más de una década. Y no era por la presión de ser o no artista, sino por las circunstancias de mi vida y de mi trabajo. En resumen, falta de tiempo. Y aunque mi profesión siempre ha entrado dentro del ámbito de la creatividad, no estaba haciendo arte propiamente dicho, lo que me lleva a la pregunta: ¿uno sigue siendo artista cuando no hace arte? Esta es una pregunta que se queda suspendida en el aire, especialmente cuando la rutina apaga nuestro impulso creativo. Durante esos 10 años, mi creatividad no desapareció, pero se transformó en algo puramente funcional, en una herramienta de trabajo que cumplía objetivos, pero que no alimentaba el alma. Muchos nos autoconvencemos de que si no hay una producción activa, el título de artista, si es que alguna vez lo tuvimos, simplemente caduca, como si el arte fuera un músculo que al dejar de ejercitarse desapareciera por completo de nuestra identidad. Sin embargo, el silencio me hizo entender algo fundamental. Quizás ser artista no es un estado de producción constante, sino una forma de mirar el mundo que no se pierde por falta de tiempo o de lienzo. Si la esencia de un artista reside en su sensibilidad y en cómo procesa la realidad, entonces el arte no es lo que haces, sino lo que no puedes evitar ser, incluso cuando las manos están ocupadas en otras cosas. ¿Se deja de ser artista solo por estar viviendo una vida que no te deja espacio para crear? Pues, como otras preguntas, esta se va a quedar también en el aire. Hay personas que cuentan que cada vez que se sientan delante del papel en blanco, sienten un peso enorme. Hablan de una voz interna que les dice que lo que van a hacer no es suficientemente bueno, que no tienen nada nuevo que decir, que están perdiendo el tiempo. Muchas describen esa sensación como sentirse un fraude. Algunas personas
Incluso pasan por etapas en las que dejan de pintar por completo, aunque a veces alguien cercano se da cuenta y les pregunta qué les ocurre. Y al verbalizarlo, aparece siempre la misma idea, la duda de si son artistas de verdad. En más de una ocasión, la respuesta que reciben es algo tan simple como «¿pero a ti no te gustaba simplemente hacerlo?». Y esa respuesta, tan sencilla, suele marcar un punto de inflexión, porque nos recuerda algo que perdemos de vista, que antes de las etiquetas, antes de las expectativas, estaba el simple placer de crear, sin más pretensiones. Es necesario entender que existe una diferencia abismal entre el hecho de ser artista y el acto en sí de crear. Lo primero suele ser una etiqueta externa, un traje que nos ponemos para que el mundo nos clasifique o una validación que esperamos que alguien nos conceda. Ser artista pesa, porque conlleva la expectativa del resultado, la mirada del otro y la comparación constante. Ser artista es una definición que viene desde el exterior. En cambio, el placer de crear es un movimiento que nace dentro. No necesita público, ni técnica perfecta, ni siquiera un propósito claro. Es un impulso voluntario que sucede entre nosotros y nuestros materiales. Un lenguaje que hablamos con nosotros mismos antes de que nadie más pueda escucharlo. A menudo nos perdemos el placer de crear por estar demasiado ocupados intentando mantener el estatus de artista. Nos olvidamos de que pintar o esculpir o lo que sea que hagamos, en su estado más puro, son verbos y no sustantivos. De esta forma, el arte no es algo que eres, es algo que haces, o mejor dicho, algo en lo que te sumerges. Mientras que la idea de ser artista nos obliga a mirar hacia la cima de la montaña con ansiedad, el placer de crear nos invita a mirar la textura de la piedra bajo nuestros pies. Es el paso previo a cualquier definición, el territorio donde no hay facturas que pagar ni seguidores que satisfacer, sino solo el asombro de ver cómo algo aparece donde antes no había nada. Recuperar el placer de crear implica, ante todo, un proceso de desaprendizaje. Significa silenciar por un momento esa voz que pregunta para qué sirve lo que estamos haciendo o cuánto vale. Cuando quitamos de la ecuación el juicio externo y la necesidad de un resultado perfecto, el arte deja de ser una carga para volver a ser un refugio. Es ese estado de flujo donde el tiempo desaparece, donde el tacto del pincel, el olor de la pintura o el sonido del lápiz sobre el papel se vuelven los protagonistas. Es volver a ser el niño que no dibujaba para ser artista, sino porque el color le parecía fascinante. Este regreso a lo básico nos revela una verdad incómoda pero liberadora. El arte no nos debe nada, y nosotros no le debemos nada al arte. No tenemos la obligación de ser geniales, ni de ser innovadores, ni de ser productivos. Al permitirnos jugar sin un objetivo claro, nos damos permiso para equivocarnos, para mancharnos y para explorar caminos que el artista profesional nunca se atrevería a pisar por miedo al error. El placer de crear nace precisamente ahí, en la libertad absoluta de no tener que demostrarle nada a nadie. A menudo descubrimos que, cuando dejamos de perseguir la obra maestra, aparece la honestidad. Al pintar, escribir o componer por el puro gusto de hacerlo, lo que surge es un reflejo mucho más fiel de quienes somos que cualquier pieza diseñada para gustar a los demás. El placer de crear no es un lujo, es una necesidad vital que nos permite procesar el mundo de una forma que las palabras no alcanzan. Es una conversación privada entre nuestras manos y nuestra curiosidad, donde el único juez presente somos nosotros mismos, pero en nuestra versión más amable. Por eso, quizás la respuesta a si uno sigue siendo artista cuando no hace arte se encuentra justo en la encrucijada entre crear por placer y crear por trabajo. Ser artista no es un estatus que se mantiene mediante una producción constante, sino la capacidad de regresar una y otra vez a ese espacio de asombro. Al final del día, lo que nos define no es el cuadro colgado en una galería, sino ese instante de paz absoluta en el que, frente a un papel en blanco, recordamos que el simple hecho de intentar crear algo hermoso ya es un acto de valentía y alegría.
Si te ha gustado este vídeo, seguro que este que aparece ahora en pantalla también te gustará. Y recuerda seguir creando por el placer de crear. ¡Hasta pronto!